algo que también puede llamar un poco la atención es que vamos a elegir un procurador en estas fechas. Tendríamos un procurador posiblemente para el 27 de febrero. Eso podría dejar también la posibilidad de que este gobierno le deje un procurador al gobierno que viene. Tenemos pendiente una de la tan aclamada, la ley de referéndum, ley de petición, la ley sobre la propiedad fronteriza. Vamos a entrar en materia de verdad. Ya sí. Por fin salió la ley que reforma, la que daba, hace algunas reformas a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora falta el reglamento y ya luego convocar la promulgación y ya luego convocar. De hecho, ya la promulgó el presidente de la ley. Sí, así es. O sea, recientemente, luego de aprobada por el Senado, se pasa a la Presidencia de la República, que promulgó la ley, que es una modificación a la 138.11 del 2011 que crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Las modificaciones fueron puntuales, fueron modificaciones en procura de agregar lo que no estaba, que era el procurador, la elección del Procurador General de la República, y sustituir lo que sí estaba, que era el procurador en el Consejo, y luego sí entra un nuevo miembro, que es el presidente del Tribunal Constitucional. Igual que el juramento se modifica, porque también hay que juramentar al Procurador General de la República. Y bueno, ahora ¿qué pasa? La ley, que si bien es cierto, tiene un método de elección del procurador, dice que debe de haber un reglamento de aplicación de la ley. Y luego de promulgada la ley, que ya se hizo, tiene un plazo de 30 días. O sea, tenemos un plazo de 30 días. Puede ser menos de esos 30 días. O sea, no es que tienen que cumplirse los 30 días. Puede ser un plazo de 10 días. Y de por sí se ha estado trabajando en el reglamento de aplicación de la ley, que yo entiendo que es un trabajo que se hizo paralelo a la modificación que se presentó en el Congreso Nacional. Y es lo más lógico, porque se supone que queremos que sea un proceso rápido. O sea, desde la modificación a la Constitución estábamos esperando la modificación a la ley 138.11 para ver cuál sería ese nuevo proceso que va a realizar el Consejo Nacional de la Magistratura en la elección por este método del Procurador General de la República. Vemos que se sabe que los nuevos requisitos que tendrá el procurador, que sabemos que no tiene que tener por lo menos los 5 años de no participación política activa. Ya no es necesario. No, o sea, no puede, está prohibido. O sea, ningún procurador que vaya a ser electo por el nuevo método que crea la Constitución del 2024 no puede ser un activista político. Exacto. O sea, no es una persona que dígase que haya tenido esa actividad política en un partido que digamos, esta figura por lo menos hace 5 años. En 5 años, que fue lo que sí vimos en las anteriores designaciones. Digo yo que es algo de lo que cambia, de que personas que sí tuvieron activismo político sí fueron procurador, pero en ese caso no estaba prohibido. O sea, no estaba establecida una ley esa prohibición. Es decir, que por ejemplo Antoliano no puede ser procurador. No. Bueno, Antoliano hay que ver si él tiene militancia política. Antoliano es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. No necesariamente tiene activismo político. Porque yo creo que es su relación con el presidente. Pero la gente, como es un funcionario de un gobierno, sí podría verlo como una persona que ha hecho activismo político. Sin embargo, efectivamente habría que ver cuál es su vinculación al partido político, porque sabemos que muchos cargos en el gobierno son cargos de confianza y no necesariamente son cargos políticos. Claro. O sea, que vengan de personas que han hecho actividad política. No se puede poner, bueno, ya no se puede poner, lógicamente, pero nunca se debatió la posibilidad de que sea de carrera. Está dentro de las posibilidades. O sea, si se supone, y yo soy de la que digo, si me están diciendo que no voy a tener a una persona que tenga un activismo político, yo creo que tal vez una de las grandes seguridades de que tú no tengas activismo político es una persona que venga o del tren judicial, que te prohíbe la actividad política obligatoriamente, o una persona que sea de carrera del mismo Ministerio Público. O independientemente, o sea, hasta la parte administrativa, un ex juez. Pudiera el presidente, en su propuesta para conformar la terna, sacar a alguien que esté como juez y sugerirlo. O sea, no lo limita la ley. No, para nada. No lo limita. Sobre todo es que cuando dice que las propuestas del presidente
en ningún momento queda claro que sea una terna. O sea, tampoco se cierra la posibilidad. No está contemplada la terna. No, ¿Por qué se habla de la terna? Contemplada la terna. Esa era una de las críticas que había. Exacto. No, porque porque ¿para qué quieres tú modificar el consejo si como quieres una sola persona que tú vas a sugerir? Está bien, pero los debates que escucho todos los días a diario en televisión, radio y redes sociales hablan de terna. No, en ningún momento dice que es una terna que va a presentar, dice a propuesta del presidente. El Consejo Nacional de la Magistratura elegirá al procurador a propuesta del presidente. No dice si el presidente va a presentar una terna, si va a presentar dos opciones, todo lo contrario. Dice que hasta tanto el Consejo Nacional de la Magistratura no elija a esos, o sea, al procurador, se estará repitiendo, o sea, estarán sesionando, dígase, usted no me eligieron, pues vuelvo y te presento otra, o sea, estarán sesionando hasta tanto se llenen las vacantes correspondientes. En cada ocasión solo uno. Que otra cosa es que como dice ahí a propuestas, digo yo, que también el reglamento de aplicación, que todavía no lo tenemos, o sea, no tenemos un borrador, por lo menos yo no he tenido acceso a un borrador del reglamento de aplicación. El reglamento de aplicación sí podría decir que las propuestas del presidente serán presentadas por una terna. Sí, podría. El reglamento de aplicación podría, pero al final yo creo que el presentar la terna y ahí donde volvemos a la crítica de por qué, por ejemplo, yo estaba de acuerdo de que la designación del procurador se siguiese en manos del presidente de la República. Y es porque la persona que va a trabajar la política criminal del Estado conjuntamente con pero lo deja de ser ahora. No, pero el tema de esto es que cuánta terna vamos a presentar. O sea, yo no estoy de acuerdo con que tal vez tú me presentes una terna y luego tengamos un tranque en el Consejo de que yo te presento a uno que es mi candidato y el que yo entiendo que va a ser la mejor tal vez política de persecución criminal, y luego el Consejo, que en un momento el presidente de la República, por la composición actual de este Consejo, podría no tener una mayoría, y si lo vemos ahora y los votos son así, no tiene una mayoría, te elijan un tercero, o sea, de una terna. Entonces ahí está el de qué tan viable es una terna para tratar la política criminal. Pero igual el presidente, si tiene la opción de elegir un solo, te puede elegir el peor. Nada es seguro, o sea, y no solamente que no es que sea que lo elija, porque no es el presidente. O sea, el presidente puede nombrar a cualquier funcionario entendiendo o presentar una candidatura entendiendo que va a ser la persona ideal por lo que ha visto, pero luego en el ejercicio de sus funciones, y lo vemos muchas veces. Será inamovible por 2 años. Por 2 años. Y cuando vemos que será inamovible por 2 años, algo que también puede llamar un poco la atención es que vamos a elegir un procurador en estas fechas. Digamos que si tenemos 30 días, tendríamos un procurador posiblemente para el 27 de febrero. Podríamos tener ya un nuevo procurador, dígase, anunciarlo en esa rendición de cuentas, la grandeza de una nueva constitución, un nuevo procurador totalmente, como se ha dicho, que es un procurador independiente, que no fue elegido por el presidente, sino por el Consejo Nacional de Magistratura, que integra incluso a otras fuerzas políticas. Claro. Diferente a la que del presidente de la República, va a ser elegido por 2 años. Esos 2 años... eso es bueno aclararlo bien. ¿Habla de inamovilidad o que se va a hacer una elección cada 2 años? Inamovilidad por 2 años, y esos 2 años, luego a los 2 años, ese procurador puede ser, y el 50% de sus adjuntos, puede ser removido también. Puede ser ratificado o puede ser removido de su cargo. Ahora bien, pero no es que... ¿Y tiene que ser ratificado por el Consejo? Sí, tiene el mismo procedimiento, pero eso es lo que dice. No dice que solamente, no vamos a reunir el Consejo y el Consejo en cónclave cerrado, vamos a decir que lo ratificamos. No, tiene que hacer el mismo procedimiento. Y cuando dice el mismo procedimiento, pues nuevamente se tendrá que presentar los documentos que avalen que esa persona tiene la capacidad para seguir desempeñando esa función. Y además, aparte de esto, cuando vemos la ratificación que se tiene que hacer, si calculamos y hay un tema de continuidad en el cargo público, independientemente de la situación que pase, entonces tendremos un procurador y el 50% procuradores adjuntos que para el 2028 van a tener que durar posiblemente unos 6 meses diferente al gobierno que lo eligió. Y así entonces tendremos hasta que se quiera, se va a tener
unos procuradores o una gestión de persecución de la criminalidad que va a tener va a ser discordante con el gobierno que entre. O sea, va a haber un cruce, porque tenemos una diferencia de 6, vamos a tener unos 8 meses, que de diferencia entre la elección del presidente de la República, que era lo que queríamos en un momento. No se puede un transitorio ahí que diga... No hay transitorio en la ley, o sea, no hay transitorio. En el reglamento no se puede poner un transitorio. No. El procurador que se resulte electo en esta circunstancia va a concluir en tal fecha por lo siguiente. Pero mira, aparte de eso, es algo que particularmente en mi caso, a mí me gusta mucho. O sea, yo soy de las sí, pero le genera problema a veces a los gobiernos. Recordemos cuando llegó el presidente Abinader, que los superintendentes de las diferentes áreas de salud, de valores, de pensiones, tienen una ley especial que los designa a ellos, y que en ese momento él no podía cancelarlo, y se le generó cierta inestabilidad institucional ahí, porque muchos se quedaron a la brava y otros decidieron irse. Entonces es un poco complejo la designación de esta forma del procurador, porque eso podría dejar también la posibilidad de que este gobierno le deje un procurador al gobierno que venga. No, se lo va a dejar. Por 8 meses. Se lo va a dejar, que eso está claro. O sea, lo va a dejar, porque si ahora designamos esta persona, tú no la puedes quitar del cargo, tienes que durar 2 años. En 2 años vamos a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para ratificarlo o para poner unos nuevos procuradores, ya sea adjunto o el procurador general, los cuales van a estar designados por el tema de que hay un principio que se llama la continuidad en el cargo, por la designación, de que hasta que no se le cumple esos 2 años, el Consejo Nacional de la Magistratura no puede evaluarlo, independiente. Ahora bien, por juicio político, eso es muy difícil. ¿Y sobre todo contempla la ley? Sí, contempla juicio político. En el Senado. Sí, en el Congreso. Sí, el Congreso. Lo contempla, y lo contempla en todos los órganos que son de elección de este tipo. O sea, lo contempla para la Suprema, lo contempla Cámara de Cuentas, Tribunal Constitucional, contempla el tema de juicio político. Pero llegar a un juicio político en el sistema democrático que vive la República Dominicana es usted como conocedora de la judicatura, ¿los 2 años son apropiados para un adecuado desenvolvimiento de un ministerio público? A mí no me gusta la fórmula de los 2 años. O sea, a mí tampoco. Yo no sé de eso, pero a mí no me prefería la fórmula de, al final, no solamente de la libre remoción, sino de, si tú me vas a poner, pues tú me dices que tú me vas a poner 4 años. Y si tú tienes la posibilidad de hacerme un juicio político... si yo cometo una falta grave, me hace el juicio político. Exacto. Lo cierto es, ¿por qué? Porque yo digo, tú tienes 2 años. 2 años son muy poco para tú desarrollar una política transformadora que tal vez necesita el Ministerio Público y llevar a cabo ciertas transformaciones que, por ejemplo, el sistema penitenciario que está a cargo del Ministerio Público. O sea, son muchas cosas que están a cargo del Ministerio Público, que lograrla se necesita una continuidad en el cargo, y sobre todo tener esa paz de esa persona que está desarrollando esa labor, de saber que tiene una continuidad en el cargo. Pero tú no puedes ir como que tú vas caminando sobre o sea, llegué hoy y ya estoy aspirando a repetir en 2 años. Y si yo hago esto, posiblemente podrán en la próxima me van a ratificar y no vamos a ratificar. Lo hago para que me ratifiquen o no. O sea, creo que es incertidumbre que le da. ¿Hay experiencia de otros países de ese modelo? Del modelo de 2 años, sí, y también del modelo de la inamovilidad, de procuradores que han llegado y que se le han dado 2 años o 4 años inamovibles y han hecho lo que han querido. Y tenemos el ejemplo de Ecuador, de Guatemala. O sea, hemos tenido muchos ejemplos que han sido nefastos. Ahora bien, yo digo que ya tenemos el modelo que tenemos la Constitución, y debemos de apostar a que va a ser un modelo exitoso en la República Dominicana. La ley no creó entonces el Ministerio de Justicia, ¿no lo creó? No, la ley no lo creó. Eso se obvió. ¿Qué pasó ahí? Lo que ahí? pasa es que... Porque eso se debatió y era uno de los planteamientos del presidente. Se ha debatido y es algo que... Pero no lo podía crear la ley del Consejo. Porque no lo crea la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es otra ley. Es una ley especial. Es una ley especial que ya fue sometida por el consultor jurídico. No, yo no me refiero a la ley del Consejo de la Magistratura. Porque yo a la reforma constitucional. Yo me refiero a la reforma constitucional. En la reforma constitucional hay muchas leyes que deben de hacerse. Pero se establece el ministerio. El ministerio de... No, sí, bueno, no queda una duda porque no dice tal cual, pero depende, o sea, cuando vemos... O sea, escúchame Maribel, lo que pasa, hago el planteamiento por lo siguiente. Se supone que
uno de los elementos que se tomaba en cuenta para hablar de la necesidad de un Ministerio Público Independiente era que paralelamente se haría quitarle toda esa parte administrativa. El Ministerio de Justicia para que lleve la parte administrativa. Claro, y yo creo que es lo correcto, porque por ejemplo, Miriam podrá ser muy buena ejecutora en temas de justicia, pero a nivel administrativo ha quedado de verdad muy mal. Y no se le echa la culpa, porque la formación también es para impartir justicia, no es para ir a organizar presos ni llevarle comida a los presos, ¿entiendes? O tú pudieras tener un procurador que lleve el dinero en funda a los parqueos. Y también, exacto, no es para eso. Cosas feas, que se robaron tantas raciones. Que contrató a alguien para que le dé una comisión. Lo que pasa es una cosa fea. Contratando cárcel, eso no es para el procurador. Con un movimiento político, un procurador, es una cosa fea. No es para el procurador. No se en eso. Ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Pero de verdad que entonces la Constitución sí deja establecido que la parte administrativa ya no. La Constitución, cuando vemos las funciones que tiene ahora el procurador, que les resta función por la designación y por la forma. ¿Cuáles son las funciones? Decía antes que tenía el diseño de la política. Ahora el diseño le corresponde solamente al Poder Ejecutivo. Y de ahí el Poder Ejecutivo tiene la libertad de crear entonces un ente. El ministerio. Y ahí es donde se entiende que va a ser un Ministerio de Justicia o como se quiera llamar. No necesariamente tiene que llamarse un Ministerio de Justicia. Tal vez se puede un poco como que el Poder Judicial, un Ministerio de Justicia. O sea, que es lo que... Claro. Pero lo que sí vamos a tener es que vamos a tener una nueva elección, un nuevo método, que debemos de apostar que a las personas que lleguen a la Procuraduría, independientemente de si es una persona de carrera, si es un ex juez, si es una persona, un jurista de afuera, que vaya a ser siempre lo correcto, que vaya a ser apegado a lo que dice la Constitución y las leyes, y sobre todo pensando en que cuando una persona desempeña una función, hoy usted está desempeñando esa función, pero posiblemente mañana sea otra persona que desempeñe esa función y sea usted el que esté del otro lado del escenario, o sea, que puede ser usted el que sea juzgado o perseguido. Entonces debemos de hacerlo siempre cumpliendo con el debido proceso y el respeto de la dignidad humana. En el 2022 el gobierno, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia. Claro, lo llevó el consultor jurídico. El consultor jurídico. ¿Y en qué está eso? Ni nada. Como la reforma a la ley de compra y contrataciones, como el proyecto de ley de referéndum, de plebiscito, igual, así está. Pero me imagino que ahora estarán compelidos los congresistas a partir de la próxima legislatura, que inicia el 27 de febrero, de conocer ese proyecto. Ayer concluyó la legislatura, ¿cierto? Concluyó la legislatura ayer y inicia la ordinaria el 27 de febrero. O sea, tienen que hacerlo, porque ahora entonces quedan funciones que no tienen cabeza a partir de las funciones que establece la ley que tiene el nuevo procurador. Así es, y no solamente eso, sino que recuerden... Y pensábamos, perdón Maribel, pensábamos que iba a haber una extensión de la legislatura para sacar estos proyectos, pero nos informaron que están muy cansados, Wilkin, los congresistas, y le dijeron, no, presidente, déjelo así, se trabaja que mucho no tomamos vacaciones. Se trabaja mucho, ¿sabes? Que vienen de las elecciones, la reforma constitucional. Y recuérdense que se intentó debatir reforma fiscal, se debatió y se conoció reforma laboral en el Congreso. O sea, fue muy activa, no podemos decir, fue muy activa la última legislatura. Pero debieron trabajar. Pero recuerden que una de las promesas... Debieron extenderla la legislatura. Sí, pero no, Pacheco fue y le dijo, presidente, ayúdeme ahí. No, pero además, que Pacheco está enfermo. Y él no quiere coger licencia, quiere quedarse quieto. No, pero mire... Pacheco está tratando de un cáncer de colon, entonces, de próstata, perdón. Pero él no se trató allá en el Homs. Sí, pero como quiera. No, en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Sí, pero como quiera tiene que tener algún pero tipo fue de con con el mismo doctor, pero ¿con en el doctor cómo Unidos. se llama? Samadi. No, pero que algo le hubiera salido más barato quedarse aquí en el Homs. En el Homs, para que ustedes vean cómo son las cosas. El que le va bien es el que se atiende en el Homs. No solamente eso, el Homs es el mejor hospital. No, pero que con el mismo médico del Homs. Él se ha atendido con un médico del Homs, pero en Estados Unidos. Y en tu casa, que puede ir tu familia a ver y darte tu sopita. Claro. O sea. Pero bueno, lo que sí le quería decir era que algo que debemos de recordar es que de las promesas que se hicieron con la reforma constitucional era que el Congreso Nacional y sobre todo los que le correspondía al Poder Ejecutivo prometían que iban a sacar todas las leyes que estaban pendientes de adecuación y las leyes faltantes a la Constitución
del 2024, que sabemos que es la misma constitución de las deudas. Pero hay deuda pendiente del 2010, o sea, son las mismas deudas que está arrastrando la constitución del 2024, va a arrastrar esas deudas. Sabemos que tenemos pendiente una de la tan aclamada, la ley de referéndum, tenemos ley de petición, tenemos la ley sobre la propiedad fronteriza, son muchas leyes que son muy importantes, que debemos de que esa deuda pagársela al pueblo dominicano y sobre todo a la Constitución. Una pregunta, usted como especialista, ¿el Congreso no tiene un control constitucional previo por lo siguiente? Demasiadas leyes que salen del Congreso, que salen del Congreso, incluso en la cual hay hasta consenso en muchos casos, como la ley de partido y la ley electoral. Y luego el Tribunal Constitucional la desguaza porque en el Congreso no tomaron en cuenta la constitucionalidad de ciertos elementos. A decirle a muchos legisladores que Maribel está ahí para que la pueda orientar respecto al control constitucional. Sí. No, lamentablemente eso no existe. Yo no estoy de acuerdo que haya un control previo de las leyes porque pero interno, o sea, por lo menos asesoría. No, eso es otra cosa y eso es algo que siempre y yo incluso he escrito sobre la necesidad de un cuerpo técnico para el Congreso Nacional. De hecho, Pacheco estaba por crearlo. Pues está por crearlo, gratis, podemos decirle, todo un grupo de jóvenes recién graduados con maestría o muchos estudiantes de derecho brillantes que hay en diferentes universidades en las que yo tengo el honor de dar docencia, que hasta por pasantía trabajarían en la verificación de la ley. O sea, ¿por qué? Porque se necesita ese cuerpo técnico para que no pasen esas cosas, porque no, o sea, se necesita técnica de redacción legislativa, o sea, redactar por ejemplo, yo tengo técnica de redacción de sentencia, pero no necesariamente mi técnica de redacción de sentencia yo la puedo aplicar al 100% a una técnica de redacción de una ley. O sea, son cosas diferentes. O sea, la técnica legislativa que se necesita para que esa ley vaya adecuada a la Constitución son diferentes y el congresista no necesariamente tiene que saber eso. Exacto. Lo que tiene que tener un equipo técnico para que eso salga, así como lo tienen los tribunales, que los jueces tienen un equipo técnico para que esas sentencias salgan sin errores. Tú agarras ley electoral y ley de partido. Aquí quisimos todo, había un consenso generalizado contra el transfugismo. Todo lo que se decidió sobre el transfugismo se puso inconstitucional y el Tribunal Constitucional lo echó para atrás. Sí. Y así un sinnúmero de cosas en la cual todos estábamos de acuerdo que se hicieran, pero se hicieron mal porque el Congreso, leyes que duraron años y años en el Congreso, las hizo mal. Entonces yo pienso que debe apelarse a eso, el cuerpo técnico, como usted le dice. Sí, así yo le puedo llamar, como no sé de eso, un control previo, que tú me dices, interno, que me dice, mira, ChatGPT, dime si esa ley contradice la Constitución. Si es que no lo podemos hacer los humanos, lo dejamos a la inteligencia artificial. No, lo podemos hacer los humanos y hay muchas personas capacitadas, muchas personas que saben de derecho constitucional, que han estado en el Tribunal Constitucional o en diferentes tribunales, que tienen ese conocimiento y ese manejo de qué cuestiones vulneran o están en ese límite de interpretación, porque muchas veces cuando tú dices, no, eso no vulnera, pero luego si se da una técnica de interpretación, llegamos a la conclusión que vulnera. Entonces, eso es lo que debería de procurarse, de que todas las leyes que salgan del Congreso, sobre todo todas las que van a salir buscando esas adecuaciones y esas deudas que tenemos con la Constitución, sean acorde al régimen constitucional que vivimos actualmente en la República Dominicana. Ahí está Rosa diciéndonos adiós. Llegamos al final. Gracias, señorita Maribel. Gracias. Esperemos que antes del 27 tengamos... ¿Señorita o doña? ¿Cómo es? Esposa. Señora de Pablo. Doña. Señora de Pablo. Doña Maribel. Mamá de Carmen. Mamá de Carmen. Así mismo. Así que uno se llama después que tiene hijos. Todo el mundo le pone mamá de Carmen. La mamá de Carmen. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias.